Amigas y amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y este espacio que hemos denominado Desde la Academia, a través del cual discutimos y comentamos los temas de país. Hoy estaremos abordando el tema de la migración, estas tragedias que se dan y que enlutan a muchas familias, no solamente hondureñas, sino también del resto de países del área centroamericana e incluso de México. Ustedes, como ya lo han visto durante todos estos días que se han estado hablando de estas personas que murieron encerradas en un furgón en Texas, en Estados Unidos, pues parece ser que son las tragedias que hacen traer a la palestra pública este tema cuando es un tema constante, cuando es un tema de todos los días y que, pues que es muy preocupante debido a que la situación pues no ha mejorado. Estamos con César Castillo, él es el coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales, una unidad que depende de Flaxo, que también forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un placer que esté con nosotros, bienvenido a este programa y pues para que abordemos este tema. Bienvenido. No, muchas gracias en nombre de Flaxo, en nombre del Observatorio y de la misma universidad. Es un placer estar aquí en el programa y conversar sobre un tema tan importante como es el tema de la migración. Sí, como ya lo decía, este es un tema de todos los días, o sea, que obviamente nos despierta o se coloca de moda cuando suceden tragedias como la de Texas. ¿Qué opinión le merece? Sí, realmente el tema de la migración es un tema que desde hace muchos años viene trabajándose, viene planteándose. De hecho, hemos tenido diferentes crisis. El 2014, por ejemplo, tuvimos la crisis de migrantes, niños no acompañados. Se recuerdan, incluso hubo un decreto de emergencia por parte del gobierno en ese momento. Se formó una fuerza de tarea conjunta para tratar el tema sobre estos niños. Después un poco bajó el tema, después viene a surgir nuevamente en el 2018 con las caravanas, que también fue otra estrategia de migrar, y justamente cuando suceden algunas tragedias como la muerte de estos compatriotas en un furgón en Texas, se vuelve a tocar el tema, se vuelve a plantear, y es difícil, ¿verdad? Porque no necesitamos tener una tragedia para estar hablando del tema, para poner el tema en la palestra pública. Necesitamos siempre conversarlo porque es un tema que atañe a todo el país y que también tiene consecuencias graves para el país. Y no solo estamos hablando por ejemplo, en este momento estábamos hablando de la tragedia de las personas que murieron en el vagón, pero todos los días los migrantes que enfrentan la ruta sufren diferentes tragedias. De nadie es desconocido, y bueno, los estudios lo mencionan, cuáles son los riesgos que implica la ruta migratoria, principalmente cruzar México, que es lo más difícil, o sea, riesgos de violaciones, no solo violaciones de derechos humanos a los migrantes, sino también violaciones físicas a los migrantes, reclutamiento, por ejemplo, para el crimen organizado o para el narcotráfico de nuestros jóvenes, también trata de personas, trata de blancas, y extorsiones también que hacen los diferentes grupos de criminales en México cuando capturan a nuestros migrantes y llaman a sus familias a Honduras para extorsionarlos, para que ellos envíen dinero para poder liberarlo. Entonces, todos estos riesgos que se implica la ruta migratoria no son desconocidos y se plantean a diario, no solamente la muerte de estos compatriotas, si es cierto, lamentable, creo que la mayor drama es la muerte de nuestros compatriotas, pero no solo sucedió esta de hace poco en Texas, sino también sucedió la vez pasada también con otros hondureños que murieron asfixiados en un vagón de un tren, también otros compatriotas que naufragaron en el mar también, que murieron hondureños reciente. También, recientes. Si estamos hablando de datos, por ejemplo, se registra en México del 2014 hacia acá, que han más o menos entre personas desaparecidas y muertas, más de 3.000 personas migrantes, y solo lo que va de este año se habla de 290 personas que han muerto o han desaparecido en la ruta migratoria. ¿Pero estamos hablando de hondureños o en general? No, de hondureños. No, en general okay. los 3.000, pero sí, de hondureños sí. En este caso, de hondureños no, los 290 son en general de otros países. Okay. Pero da la casualidad que el tema de Honduras es el tema más grave, porque por ejemplo, si nosotros comparamos las cifras de población hondureña en Estados Unidos, en la última, si comparamos la década pasada, del 2000 al 2010, y comparamos del 2010 en adelante, estamos hablando que de los países centroamericanos, de El Salvador, Guatemala y Honduras, la población migrante de origen hondureño en Estados Unidos es la que más ha crecido.
Estamos hablando de un crecimiento de un 36% de la población de origen hondureño migrante en Estados Unidos en la última década comparada con la década anterior. Wow. De hecho, la población de salvadoreños más bien ha disminuido en términos de porcentajes y la población de guatemaltecos se ha mantenido más o menos estable. Entonces, ¿qué significa? Que en la última década el fenómeno de la migración en los países del norte de Centroamérica, el que más ha afectado ha sido Honduras. O sea, que el país que está expulsando mayor población es Honduras, y eso se ve realmente en el crecimiento de la población de origen hondureño en Estados Unidos. ¿Tendrá que ver mucho los gobiernos con este flujo, con esa cantidad? Sí, hay varias causas o varios factores que tienen que influir en la migración. Y dentro de los factores que se mencionan y que los estudios mencionan, es el tema de pobreza, por ejemplo. Recordemos que Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. De hecho, solo nos supera Haití. O sea, realmente solo nos supera Haití. Nosotros somos el segundo país más pobre de América Latina. Somos de los países más desiguales de América Latina también. O sea, solamente superados por Brasil, que es de los países más desiguales. Y la región de América Latina es la región más desigual del mundo. Entonces también tenemos temas de desigualdad, tenemos temas de pobreza. Otro factor que es el tema de violencia, que ha venido azotando en los últimos años el país. Recordemos que Honduras tenía las tasas de violencia, de homicidios, por ejemplo, más altas de América Latina, o sea, solo compitiendo con Venezuela y con México y algunas ciudades de México. De hecho, en algún momento tuvimos las ciudades más violentas del mundo, cuando tuvimos San Pedro Sula dentro de ellas. A pesar de que la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, pero la percepción de la población sobre la violencia se mantiene. Ahora vemos que la extorsión no ha disminuido, vemos ya no homicidios simples, sino más bien homicidios múltiples que han ido acrecentándose en los últimos años. Entonces la percepción de violencia todavía en la población se mantiene, y a pesar de que se ha bajado la tasa de homicidios. Otro factor también que tiene que ver es el tema de reunificación familiar. O sea, en los últimos años nosotros estamos hablando de diferentes generaciones de migrantes. O sea, en este momento ya no estamos hablando de una primera o segunda generación, sino más bien una quizás tercera generación de migrantes. ¿Qué significa esto? Que ya las personas que están migrando son hijos de padres migrantes o hijos de personas que ya viven en Estados Unidos. Por lo tanto, la reunificación familiar ellos la van a hacer en el país de destino, no en Honduras. ¿Por qué? Porque ya su familia no está en Honduras. Entonces, esa reunificación familiar se va a luchar por eso, para que se reunifiquen, y la reunificación pasa por Estados Unidos en este caso, o España también. Otro tema también que tiene que ver es el tema de las redes. O sea, la comunicación ha avanzado, las redes se han establecido. Entonces hay redes tanto familiares como de instituciones que facilitan la migración. De hecho, muchas de las migraciones que está teniendo el hondureño está siendo financiada incluso por estas redes de familiares o amigos en Estados Unidos, que son los que financian incluso la migración de los compatriotas que están en Honduras. Y ellos emprenden la ruta migratoria, y una vez que llegan a Estados Unidos, entonces pagan esa deuda, pero muchas veces es financiada por las familias o por las personas. Otro tema también que es otra causa de la migración es también el tema de la corrupción, aunque los estudios plantean específicamente que afecta por dos situaciones. Una, ¿por qué? Porque la corrupción de las instituciones públicas significa que los recursos del Estado, en vez de invertirse en desarrollo de las comunidades, lo que va es a manos de los corruptos. Entonces, por una parte, entonces eso genera más atraso, genera menos condiciones de desarrollo y genera menos dinero para inversión en el país. Y el otro tema también es que el tema de justicia. O sea, al no haber justicia contra el tema de la corrupción, esto crea desesperanza en la población, porque realmente dice, bueno, la corrupción no va a acabar, este país lo van a seguir saqueando, nadie hace nada, nadie está preso, no se recuperan los fondos que se robaron. Entonces, por lo general, aquí no hay esperanza de poder pasar en este país. Otro tema que tiene que ver, es que realmente Honduras está muy complicado en muchos aspectos, es el tema de cambio climático. O sea, el tema de los eventos o los fenómenos naturales que ocurren en el país. También eso ha impulsado migración. Por ejemplo, que lo vimos con la primera migración cuando el huracán Mitch. De hecho, el TPS, que se mantiene todavía vigente en Estados Unidos, es producto de ese proceso del huracán Mitch. Mucha gente que se fue del país, que perdió durante el fenómeno natural del huracán Mitch, se fue a Estados Unidos y de hecho logró un estatus de manera temporal en Estados Unidos. Y lo vimos también en estos últimos años con ETA y OTA. O sea, mucha gente perdió todo y al final eso impulsa la migración. Porque ¿qué sucede?
Cuando una persona pierde sus bienes, pierde lo que ha trabajado toda su vida y se queda sin nada y ve que la situación del país no va a mejorar y ve que las condiciones realmente son precarias, no consigue un empleo o si él tiene un empleo es precario y al final no perdió todo, lo que hace, lo que impulsa es decir, bueno, si voy a empezar de cero, mejor me voy a otro país a buscar mejores condiciones de vida y empiezo de cero igual, ¿verdad? Y otro tema que es muy importante también es el tema de este tema de la violencia. Recalco otra vez el tema de la violencia porque muchos estudios no lo mencionan como primera causa, por ejemplo. Pero hay que profundizar en el tema de violencia como una causa muy importante en el tema de migración. ¿Por qué? Porque los estudios mencionan que la gente se va en primer lugar por condiciones económicas, porque no tiene un empleo. Pero cuando uno conversa ya con la población en sí, que por qué no tiene un empleo o no tiene un emprendimiento, muchos de esto sucede por el tema de extorsión. Muchas personas tenían un empleo en una pequeña empresa, pero la pequeña empresa cerró porque ya no aguantaba la extorsión, porque los amenazaron y tuvo que cerrar, entonces esas personas quedaron desempleadas. O muchas personas tenían su pequeño emprendimiento, pero ya no aguantan el tema de extorsión. De hecho, o tenían, por ejemplo, su taxi. Muchas personas tenían su taxi, pero ahora ya están trabajando solo para la extorsión. Entonces, al final deciden irse, porque ya no soportan la situación, e incluso son amenazados en algún momento, ¿verdad? Entonces, esto genera también un problema difícil en el país y que impulsa el tema de la migración. ¿Qué estamos haciendo mal? Todo. Es una pregunta bastante difícil cuando hablamos de qué estamos haciendo mal. Si lo consideramos lo que plantean los estudios, realmente no hay un modelo de desarrollo, no hay una planificación. Realmente es un tema bastante difícil cuando se cambia de gobierno. O sea, pensamos que el país hay que destruirlo y reconstruirlo. Sí. Y realmente eso obedece a un tema de planificación, ¿verdad? En el país antes teníamos una Secretaría de Planificación, se eliminó durante muchos años, ahora se ha retomado otra vez la Secretaría de Planificación, pero realmente no hay un tema de planificación en el país hacia dónde queremos ir. Otra cuestión que tenemos que revisar también es el modelo económico que tenemos. Si realmente este modelo económico que tenemos responde a las necesidades que tiene la población del país, o simplemente esto está generando mayores desigualdades. Y también, y al revisar el modelo económico también tenemos que revisar con la empresa privada cómo logramos nosotros conjuntar esfuerzos para poder mejorar las condiciones de ellos y que ellos puedan invertir en el país. Recordemos que tenemos que olvidarnos un poco de la mentalidad de que es el Estado el que genera empleo. Sí. Sí, yo creo que también es un problema difícil en el país. Problema, sí. Es quien genera empleo, la empresa privada según nuestro modelo económico, pero tenemos que darle las condiciones a esa empresa privada, pero también tenemos que un poco revisar ese modelo, cómo se desarrolla, ¿verdad? Y cómo se generan esas condiciones, y que también esas condiciones económicas permeen, las ganancias de ese modelo económico permeen también a las clases más desprotegidas de la población. Y otro tema que hay que atacar muy fuerte y que incluso se ha planteado desde fuera, desde los mismos Estados Unidos, cuando habla del plan para la prosperidad de los países del norte de Centroamérica, un tema muy claro que lo plantea Estados Unidos, el tema de combate a la corrupción. Ese es un tema fuerte en el país, un tema difícil y un tema que hay que atacar de frente y que es complicado también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la corrupción permea todas las instituciones del Estado, y no solo a nivel nacional, incluso en ámbitos locales, en las alcaldías, en las instituciones del Estado. Y este es un tema bastante fuerte. Y el otro tema que incluso lo plantea el mismo plan de la prosperidad es el tema de cómo podemos incentivar y cómo podemos invertir en la juventud, invertir en las mujeres. ¿Por qué? Porque en la medida que invertimos en la juventud evitamos que esa fuerza o que esa mano de obra se vaya hacia otro país. Y recordemos que sin mano de obra no podemos desarrollar el país. O sea, no podemos generar desarrollo a nivel local si perdemos nuestra gente. Y mucha de la buena mano se va ahí, de la buena mano de obra, gente inteligente, gente con ganas de salir adelante y que simple y sencillamente en el país no han encontrado las oportunidades. Pero me llamó mucho la atención cuando usted, hablábamos antes de iniciar el programa, y usted me decía, Honduras ha dejado de ser un país, o sea, no solamente exportador de migrantes. Ahora Honduras se ha convertido en un país de tránsito. Y allí hay otro problema y bastante grave con esta situación de los migrantes.
Sí, recordemos que por muchos años Honduras es un país expulsor, realmente, y todavía lo seguimos siendo, Claro, ¿verdad? claro. O sea, las cifras hablan de que más o menos sale 500 a 700 personas diarias del país. O sea, las cifras de la frontera de Y Estados sobre Unidos todo joven, ¿no? se habla de que capturan, por ejemplo, a más de 500 hondureños en la frontera de México con Estados Unidos. Las cifras también de la Comar, por ejemplo, de México para el tema de refugiados. Durante el 2021 hubieron solicitudes de asilo o refugio en México, por más o menos 130,000 personas solicitaron asilo y de esas más de 36,000 eran hondureños. Era el segundo país después de Haití en solicitud de refugio o asilo, pero los datos de este año, por ejemplo, del 2022, que estamos hablando de más o menos más de 48,000 personas que han solicitado hasta la fecha asilo, de esas más de 11,000 son hondureños, y ya Honduras no es el segundo país de solicitud de asilo, más bien en este primer semestre de este año, Honduras es el primer país, los hondureños, Claro. como primer país de solicitud de asilo o refugio en México. Entonces, este es un tema bastante difícil. Ahora, ¿qué sucede con la población en tránsito? Claro. Según datos del Instituto Nacional de Migraciones, hasta esta fecha de mayo, junio, ha ingresado más de 37,000 personas al país. Estas principalmente de nacionalidad cubana, venezolanas y haitianos, ¿verdad? Hay de otras nacionalidades también, pero son principalmente cubanos, venezolanos y haitianos. Ahora, estas personas ingresan al país. Unas ingresan de manera, o sea, no por una citación de registro de aduanas o de ingreso, sino que muchas también ingresan de manera irregular, o sea, por puntos ciegos, y al final tenemos una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque al ingresar al país estas personas tienen diferentes condiciones. Unas vienen incluso sin documentos, Sí. sin documentos de identificación, otras vienen sin recursos, entonces eso dificulta el ingreso a Honduras, el registro en Honduras. ¿Por qué? Porque tienen que pagar, por ejemplo, para transitar por el país una multa de $200, incluso ahora se ha incrementado a 240, para poder transitar por el territorio, para que obtengan un permiso para poder transitar por el país. Este es un tema que no todos lo pueden pagar, y al no pagarlo entonces se encuentran que no se pueden registrar, no pueden ingresar al país, no pueden transitar y quedan varados en la frontera, en la zona del Paraíso. Y esto causa una presión fuerte sobre las comunidades, sobre las mismas ciudades como Danlí, donde deambulan, o sea, sin condiciones adecuadas, muchos migrantes que están transitando por nuestro territorio. En este sentido, ha habido un trabajo fuerte de las instituciones, de las organizaciones de sociedad civil y de las ONG que trabajan en el tema de defensoría de derechos de los migrantes. Se han planteado, incluso la universidad también está Flaxo, hemos planteado al gobierno una amnistía, o sea, una regulación o cómo lograr que estas personas ingresen al país sin pagar esa multa. El Congreso aplicó una amnistía, la decretó, pero no ha sido sancionada por el Ejecutivo esta amnistía, por lo tanto no se puede ejecutar. Pero también es una cuestión, un paliativo muy sencillo, Sí, claro. porque realmente la situación de los migrantes en tránsito no es tan sencilla, porque no solo es la eliminación de esa multa, que incluso se planteaba solo por 3 meses, o sea, las personas que ingresaran durante los 3 meses, pero también estamos hablando de cómo se establece, incluso se le ha planteado al gobierno cómo establecer un corredor humanitario de esa población para que pueda transitar libremente por el país. Y esto implica voluntad política del gobierno de Honduras, pero también implica coordinaciones con los gobiernos de la región, porque o sea, si no tenemos una coordinación con Guatemala, por ejemplo, simplemente nosotros decimos, bueno, vamos a darle un salvoconducto a esta población, vaya, para que transite por el territorio, pero si Guatemala cierra su frontera, simplemente hemos pasado el problema de una frontera de oriente a una frontera de occidente, porque entonces esto necesita un tema regional, de trabajo de manera conjunta en los países de la región para ver qué se puede hacer con estas poblaciones. Y otro tema es que cómo lo vamos a atender desde el punto de vista humanitario. Esto es una crisis humanitaria, por lo tanto necesitamos asistencia humanitaria, y para atender a estas poblaciones necesitamos albergues adecuados. De hecho, en este momento los albergues han sido proveídos por la iglesia, pero no necesariamente tienen las condiciones adecuadas para esta población. Necesitamos albergues, necesitamos alimentación. Y no se puede estar acumulando toda esa gente ahí, ¿no? No, claro.
No puede, porque es una presión muy fuerte, ¿verdad? Incluso algunos que se han trasladado de la zona de Danlí a Tegucigalpa, incluso ya hemos visto personas en las zonas de Comayagüela, por ejemplo, de origen haitiano o de origen cubano, que están varados en el país. Realmente esta población no viene a Honduras, simplemente en su tránsito migratorio hacia Estados Unidos tiene que pasar por Honduras, pero Honduras también tiene que garantizarle las condiciones necesarias para que puedan transitar de manera segura por el país y que puedan respetar los derechos humanos de ellos y también asistirlos de manera en términos de albergue, en términos de alimentación, en términos de transporte y asegurarse también que estas personas no sean extorsionadas. Hay denuncias, por ejemplo, de extorsión incluso de autoridades, de la misma población, que con cobros exagerados, por ejemplo, para poderlos transportar o en cobros exagerados en el tema de la alimentación. Entonces tiene que también Honduras vigilar esa parte, que se cumpla, que no se abuse de esta población, porque así como exigimos nosotros de Guatemala y de México, exacto, Estados Unidos, que se respeten los derechos de nuestra población, que traten bien a nuestros compatriotas, que traten bien a la población, entonces nosotros también tenemos que responder de esa manera a la población que transita por nuestro territorio. O sea que ese es, como ya lo decíamos, ese es un problema grande y que se va haciendo cada vez más grande, porque imagínese, en Honduras se pagan $240, póngale. Ajá, pero esta gente tiene que andar dinero para lo que van a pagar en Guatemala también, para lo que se pagan en México. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de dinero que ellos obviamente no cuentan con esa cantidad de dinero. Sí, claro, entonces ese es un tema grave, pues, y no solo es el tema del pago, pues, claro, sino también el tema de transitar por nuestro país de manera segura, o sea, y asegurarles también que puedan tener acceso a salud, acceso a educación. De hecho, ya tuvimos un caso de un niño muerto por deshidratación en la zona de Danlí. Entonces, todas esas implicaciones, que lo que sufren nuestros compatriotas en la ruta migratoria, lo están sufriendo también las poblaciones que transitan por nuestro territorio. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo asegurarle el respeto a sus derechos humanos y cómo apoyar a estas poblaciones. Estaba leyendo algunos artículos internacionales y señalan de que este tema porque muchas veces se convierte en tráfico de personas, ¿no? Porque hay quienes se dedican a llevar gente de estos países hacia Estados Unidos y muchas veces eso, y estaba leyendo que genera alrededor de $10 mil millones al año solo en ganancias para este tipo de redes que se dedican al tráfico de personas. Sí, es que realmente recuerde que el tráfico ilícito de personas es uno de los negocios más ilícitos, más rentables que existen en el mundo. O sea, si nosotros lo vemos en términos, si hacemos cálculos sencillos, si nosotros lo vemos, si de Honduras están saliendo más o menos 500 personas, esas 500 personas, ¿cuánto implica? Por ejemplo, el pago en este momento está entre $10,000, $12,000 a $15,000. Entonces, ¿cuánto implica en recursos para la población que está migrando? O sea, ¿cuántos recursos esté yendo del país? Porque esto alguien lo paga, ya sea la persona que migra desde Honduras y que tiene que endeudarse o vender sus bienes, o los familiares o los amigos que están en Estados Unidos o que están en otro país, que también financian esa migración, pero que en todo caso también él tiene que pagarla. Y el otro trauma más complicado incluso es no solo la gente que migra y llega, pero hay un muy alto porcentaje que no lo logran, o sea, que retornan al país. Realmente, ¿qué estamos haciendo con esa población retornada? Si nosotros vemos las cifras de retornados, que es una cifra que lleva el gobierno, vemos que durante el 2019, por ejemplo, hubieron 109,000 retornados al país. Durante el 2020 bajó la cifra de retornados más o menos a 46,000, en el 2021 subió a 52,000, pero en lo que va de este año ya tenemos más de 49,000 retornados al país, y por lo que se ve y por lo que se puede estimar, la cifra o vamos a superar el 2019 o vamos a estar cerca de la cifra de retornados del 2019, que tuvo un ingrediente muy específico, que fue el tema de las caravanas. Entonces, en ese momento se retornaron muchos compatriotas al país, pero realmente, ¿qué estamos haciendo con esa población retornada? Esa población retornada necesita que se desarrollen acciones con ella, acciones que tienen que ver con el tema psicológico, o sea, porque realmente el trauma que traen estas personas, muchos vienen con incluso amputaciones, con problemas físicos, con problemas de salud mental. O sea, otro tema también es que muchos de ellos ya no tienen recursos, porque lo que tenían
realmente lo invirtieron en la ruta, lo invirtieron para migrar y al no lograrlo simplemente vienen con esa deuda todavía, aparte de que no tienen dinero, más bien están endeudados. Y por lo tanto, estas personas cuando regresan, más o menos de los que retornan, el 80% dicen que van a volver a intentar migrar. Entonces, ¿por qué? Porque no o sea, si ya no, de hecho no tenían condiciones, o sea, para migrar, para vivir en el país y por eso migraron, una vez que retornan vienen en peores condiciones de las que se fueron. Entonces, por lo tanto, es necesario hacer algo para incorporar o insertar a estas poblaciones. ¿Cómo se pueden evitar tragedias como la que pasó ahorita en Texas? Recuerde también aquella ejecución que hubo en Tamaulipas, que otra gran cantidad de hondureños también perdieron la vida en esa fatídica masacre que hubo también en esta zona de México. Bueno, en Texas ya han pasado, dentro de Estados Unidos ya han pasado varias de hondureños en estos furgones o incluso tratando de cruzar el río, que terminan encontrando los cuerpos flotando o cuerpos que desaparecen en el desierto, que hasta se han creado caravanas de personas buscando a sus seres queridos en toda esa ruta. ¿Cómo podemos evitar este tipo de tragedias? Sí, bueno, la tragedia la podemos evitar evitando la migración irregular. Y eso pasa ¿por qué situaciones? Una, por las condiciones del país. O sea, en la medida que generemos desarrollo, que tengamos un país más incluyente, que tengamos mejores oportunidades, que la población sienta que puede mejorar sus condiciones de vida en el país, que generemos empleo, pero empleo digno, empleo de calidad, que mejoremos el tema de seguridad, que evitemos el tema de extorsiones, de violencia, que se minimice. En esa medida se va a evitar la migración de hondureños y en esa medida vamos a evitar estas tragedias. Y el otro tema es que incluso se plantea en la Declaración de Los Ángeles, la última de la Cumbre de las Américas que se desarrolló. O sea, en la Declaración de Los Ángeles hay varios puntos muy importantes. Uno, reconocer que el tema no es un tema de país, es un tema regional. Entonces, por lo tanto, ese es un punto muy importante. O sea, el tema de la migración no le compete solamente a Honduras, sino es un problema regional y tenemos que buscarle soluciones regionales. También plantea un tema muy importante que es el tema de, o sea, cómo se accede a condiciones de asilo o de refugio a estas poblaciones que transitan por nuestro territorio. O sea, cómo se regulariza la situación de ellos por nuestros territorios y también cómo se crea una asistencia humanitaria a estas poblaciones para evitar estos abusos, para evitar estas tragedias, para evitar estos riesgos. Y otro tema que se ha planteado muy fuerte también es el tema que lo plantea incluso la cumbre, que es otro tema que tiene que ver también con cómo evitar estas tragedias, es el tema de la migración laboral temporal. O sea, cómo generamos estos programas y estos proyectos de migración laboral temporal, cómo se fortalecen estos proyectos. ¿Por qué? Porque también hasta este momento no hay estudios que nos digan que los migrantes en el país de destino, o sea, no generan desarrollo. Sí. Realmente muchos procesos de desarrollo de los países de destino se generan con la mano de obra de los migrantes, con el trabajo de los migrantes. Por lo tanto, se necesita la mano de obra, se necesita el trabajo de los migrantes, pero tenemos que regularla. O sea, y esto implica programas de empleo temporal, por ejemplo, para esta migración laboral, que puedan ir hacia Estados Unidos o hacia España, trabajar de manera regular con toda la documentación necesaria, respetando incluso sus derechos laborales y accediendo a mejores condiciones laborales para que puedan generar recursos y después regresar al país e invertirlos. Y otro tema que se ha planteado incluso es el tema de la transnacionalización de las empresas. O sea, nosotros tenemos empresas transnacionales en nuestros países, pero no tenemos trabajadores transnacionales de Honduras, por ejemplo, en otros países. O sea, muchas de estas empresas que tienen sucursales en Honduras y que tienen sucursales en Estados Unidos o que tienen sucursales en España, podrían mejorar la condición de migración temporal, laboral, llevando a compatriotas a trabajar a esas empresas y una vez que trabajen con el expertise que han adquirido, pueden trabajar incluso en las sucursales de esas empresas que están en nuestros países, en vez de traer personal de otro país. De otro país, definitivamente.
En 2020 el número de migrantes internacionales alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo, 48% de mujeres frente a los 258 millones de 2017. De estos 164 millones son trabajadores migrantes. Asimismo se estima que hay 38 millones de niños migrantes y 3 de cada 4 están en edad entre los 20 y los 64 años para trabajar. Maestro, quiero agradecerle que me haya permitido conversar con usted esta media hora sobre este tema. Definitivamente en este tipo de abordajes hay mucha tela que cortar, tienen mucha responsabilidad en los gobiernos y hay que buscar la forma de generar empleo, de apoyar a la micro, la pequeña empresa, que es al final de cuentas la que más empleo genera en este país, y que debería de ser esa una de las rutas para que tanto migrante no busque terminar o arriesgar su vida de esa forma tan grande para poder agenciarse unos centavos y ayudar a sus familias en este país. Muchas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a usted. Excelente, aquí está este espacio siempre para que abordemos de estos temas. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Definitivamente este tema es bien amplio y podríamos pasarnos varias horas conversando del mismo. Hay muchas cifras, hay muchos datos que todos como hondureños debemos de conocer, pues tomar camino hacia países como Estados Unidos o a España no es fácil, pero se necesita para que las familias puedan agenciarse algunos centavos, tomando en cuenta la crisis tan grave que se vive en estos países y en cuales hay muchos hogares, miles de hogares en los cuales no hay alimento para niños, para adultos, para ancianos, para todos los miembros de las familias. Soy Franz Rivera, como siempre les invito a que nos sigan a través de las redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura, aparecen en la parte baja de su pantalla, síganos, déjenos sus comentarios y por supuesto nosotros estaremos pendientes de ellos. Nos vemos en la próxima.